Me está en el estudio Alejandro Pedraza Tirado. Él es médico algólogo, intervencionista del dolor y cuidados paliativos. A ver, qué interesante profesión. ¿Qué hace un especialista en dolor y cuándo se debe acudir a él? Doctor Alejandro Pedraza, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo Pues dice tú el estás en doctor? la Torre Cima, ¿no? En la Torre Médica Cima, así es, en el piso 3. Bueno, Platícanos, por el favor. especialista en dolor, bueno, lo que hace prácticamente cuando hay un padecimiento que ha sido difícil de tratar, a pesar de que se ha llevado tratamientos de cirugía o sin cirugía o fisioterapia, y que el dolor persiste, se puede dar tratamiento especializado, ya sea farmacológico o tenemos algunas otras estrategias que podemos utilizar. ¿Cuándo hay que acudir con un médico especialista en dolor? A cuando el paciente tenga más de 3 meses con dolor. Eso ya hablamos de un dolor crónico. El dolor ya empieza a ser más severo, más constante, que no lo deja vivir. ¿Ok? ¿Qué es la ablación por radiofrecuencia? Bien, O antes de, bueno, o Ujú. dependiendo, si vamos a eso, o bien porque hay una serie de dolores que de repente lo queremos todo tapar con pastillas, ¿no? Sí, así O es. sea, De eso hecho, es lo malo también de esto, que, es que me dijo mi mamá, ve y compra en la farmacia y ah, ahí empieza, inyéctate, ay, oye, pues no permíteme, o sea, sí, complica más eso. de hecho, la mayoría de los pacientes que acuden a consulta, ellos ya se han automedicado, ¿no? Y la automedicación puede ser peligrosa, ¿no? Puede dar daños en riñón, en el hígado, siempre y cuando se debe de dar esta medicación prescrita por un médico donde esté dosificado, ¿no? Dentro de las terapias de dolor, pues tenemos el tratamiento farmacológico, tenemos otros tratamientos como infiltraciones o bloqueos de algunos nervios, o sea, como interrumpir esa señal dolorosa. Y en el caso de la radiofrecuencia en particular, este es un procedimiento que se realiza en pacientes que tienen dolor crónico. Esto quiere decir pacientes que ya llevan tiempo sufriendo, llevan meses o años sufriendo de un dolor, que no ha cedido a procedimientos como cirugía o fisioterapia o medicación, y en estos casos se introduce una aguja, ¿sí? Una agujita guiada por imágenes como ultrasonido o rayos X, y esta aguja llega directamente al sitio donde se origina el dolor. Dentro de esa agujita, esa cánula, se introduce un electrodo. ¿Esta para qué? Para dar como una señal de radiofrecuencia, de calor en la punta, y poder, por decirlo así, destruir o quemar ese nervio que está transmitiendo el dolor. Vamos a poner un ejemplo de rodilla, que se transmite ese dolor de rodilla hasta lo que es el cerebro. Bueno, ahí entramos a esa parte y creamos como ese tipo cortocircuito en la señal dolorosa. Estamos viendo ahí las imágenes de cómo atiende el doctor ahí en la Torre Cima. La estimulación medular, ¿la aplicas en qué consiste? La estimulación medular la utilizamos más en pacientes, sobre todo de dolor de columna o algún dolor de cirugía que haya fallado o algún problema de algún nervio que sea doloroso persistente. Este consiste en la introducción de como unos cablecitos que son con electrodos. Estos van directamente por detrás de la columna, ¿sí? Bueno, dentro de la columna, y estos cables se conectan a un generador, como una batería, un marcapasos, algo parecido a un marcapasos. Esos están enviando señales eléctricas constantemente. Entonces, la señal dolorosa, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de una rodilla o alguna pierna que esté doliendo, bien, esta señal va a transmitirse por medio de la columna hasta el cerebro, y ahí mismo en la columna, donde tenemos los electrodos, estamos dando impulsos eléctricos por dentro. Entonces interrumpimos, hacemos como un cortocircuito en esa transmisión del dolor. ¿Cuáles son los efectos negativos de no tener un manejo correcto del dolor, doctor? Bien, efectos negativos, pues puede haber ansiedad, puede haber insomnio. Muchos de los pacientes que nos llegan a consulta vienen con depresión. Me dicen muchos, ya no quiero vivir con este dolor, ¿no? O sea, empiezan a tener algunas ideaciones que pueden poner en riesgo la vida, ¿verdad? Por ejemplo, como suicidio. Tengo algunos pacientes que han intentado incluso suicidarse por este tipo, por el dolor tan fuerte que es. Entonces, no hay que acudir a ese tipo de remedios como tal, sino más bien hay que buscar la manera de cómo tratar ese dolor, porque es posible. Ujú. Tiene que ver mucho lo emocional también, Totalmente. El aspecto vinculado, emocional ¿no? está vinculado directamente. Tanto el aspecto emocional te va a hacer que percibas el dolor de una forma más intensa, y el mismo dolor va a traer consecuencias emocionales también, ¿sí? ¿Tienes algunos cuidados paliativos? ¿Cuáles son, por ejemplo? Los cuidados paliativos, bueno, dentro de los pacientes que tratamos, la gran mayoría son pacientes de dolor crónico, pacientes que tienen algún problema de columna, rodilla, pero los cuidados paliativos están más enfocados a aquellos pacientes que tienen un diagnóstico
por decirlo así, como cáncer, como VIH, algo que, bueno, el pronóstico está todavía viéndose, ¿verdad? Si va a ser favorable o no, ¿ok? Que puede poner en riesgo la vida. Y estos constan de dar pues esa calidad, ¿no? Quitar el dolor, quitar las náuseas, quitar ese estreñimiento, quitar esa disminución del apetito. Entonces, ¿para qué? Para que el paciente pueda vivir, pues, si es así, los últimos días con mayor calidad de vida. ¿Cómo se complican los dolores y cómo somos tan frecuentemente accidentados en nuestras, vamos a decirlo, pues estamos automedicándonos? Digo, yo no lo hago, ¿no? Pero antes lo hice mucho tiempo y lo hace la gente, es tan común y todo esto complica los dolores. Por eso es importante tanto el cuidado paliativo que decía, tener en cuenta los efectos negativos de un mal manejo del dolor pues a tiempo de hacerlo con los profesionales. ¿Cuáles son tus conclusiones, doctor Alejandro Pedraza, y dónde te pueden contactar? Bueno, Por favor. si hay un paciente algún familiar o alguna persona que tenga dolor, yo creo que mi recomendación es acudir con su médico de cabecera o buscar algún especialista en dolor para darle tratamiento a su padecimiento. ¿Ok? Nos pueden encontrar en la Torre Médica Cima, en el piso 3, en el módulo B. En redes sociales nos pueden encontrar como dr-pedraza en el Instagram y en Facebook como dr.alejandropedraza al 6621 por vía WhatsApp o bien por teléfono 6621 27 76 18 o bien al 6624 45 19 27. En Facebook como Alejandro Pedraza, ¿verdad? Así es, En Instagram, guión bajo. Pedraza. Así es. Instagram, cualquier tipo de dolor. Cualquier Crónico, tipo de dolor, cualquier tipo de dolor. o ir a la torre y preguntar por Ajá. el doctor Alejandro Pedraza. Así es. Hablar ahí. Gracias, doctor. Ok, Te muchas gracias por la agradezco invitación. mucho. Interesante, reiteramos, ojo con una cosa es la autoexploración de lo que impulsamos también aquí, porque estamos hablando en la semana de, como ayer vino la gente del Hospital San José, tómatelo a pecho, y hay que estar en constante pues revisión. Pero la otra es el medicamento tiene unas consecuencias fatales. Hay gente que yo creo que te ha tocado estadística que de muerte, no sé, Muy complicados, muy complicado. complicados. Pacientes que dicen que toman medicamentos naturistas y que vienen pues con una complicación fuerte en sus riñones, hígado, y que es mucho más difícil para el médico, obviamente, tratar a ese paciente de dolor, ¿no? O sea, si no hubiera estado tomando esa medicación, sería mucho más sencillo. Cuidado. Gracias, Gracias. al doctor Alejandro Pedraza.